Hola, ¿qué tal? Soy Govinda Balbuena de GovTalkStudio.com y en este video voy a enfocarme únicamente a aclarar una duda súper común que me ha llegado de cómo hacer render de fachada y cómo hacer renders de isometrías dentro de 3ds Max cuando estamos utilizando 3 Max y V-Ray. Entonces les voy a explicar un poquito sobre la escena. Esta es una escena súper sencilla. Esto es basado en un modelo de un concurso que tengo anunciado en el sitio web. Así que es un modelo gratuito. Los archivos de esta clase los voy a dejar también en la descripción del video, en la página de los cursos de los Tip Ninja. Ustedes lo van a poder descargar si quieren seguir el paso a paso. Es una casa súper sencilla. Está iluminada con un V-Ray Zone como viene por defecto. Y cuando creo el V-Ray Zone, se asigna por defecto el V-Ray Sky. Estas opciones no las voy a explicar a detalle porque ya están explicadas en otros cursos, tanto free como pro, dentro del sitio web. Lo único que me quiero enfocar ahorita es que en esta cámara, que es esta vista de la cámara que estoy haciendo ahorita. Entonces voy a seleccionar mi cámara y me voy a dar cuenta que ella ya está configurada con un valor de exposición, un valor del shutter speed y un valor de apertura para hacer ese render. Entonces lo que voy a hacer es, primero, ya tengo este render programado en la vista de la cuarta ventana del viewport. 1, 2, 3, 4 ventanas. En mi ventana 4 o mi ventana inferior derecha, la cámara está programada. Entonces voy a entrar a las opciones del render setup y le voy a decir a esa cuarta vista de cámara, que es la physical cámara número 1, que es la cámara que tengo ahorita asignada, que se bloquee para que yo siempre que haga render, se haga render de esta vista y así, sin importar en qué vista yo esté activa, se haga el render de la vista de la cámara. Entonces, perfecto, voy a hacer un render de la vista de la cámara y eso es lo que tenemos ahorita, es un render de prueba. Tiene un sol, que lo estamos viendo con sus sombras, y tiene un material ahorita general que he agregado a toda la escena. Si me voy a la pestaña de V-Ray, en el Override Switches, tengo un material global que si lo apago, voy a poder ver los colores reales de la geometría. Pero en este caso, para ilustrar solamente las opciones de esta clase, voy a encender el Override para que todos los renders salgan blancos. Entonces les voy a explicar inicialmente cómo yo hacía eso antes de saber cómo hacer los renders de fachada. Yo tomaba una cámara como esta, que es una cámara articulada, con Target, y con Shift la clonaba hacia otro sitio y la clonaba como copia. Y luego le decía a esa cámara que su altura, que está colocada de acuerdo al archivo de la escena, ahorita está a 1.6 metros de altura, yo la homogenizaba, le colocaba 1.6, que es un valor que sé que conozco, y clic derecho y selecciono el objetivo de la cámara y le voy a colocar el mismo valor para que tanto la posición de la cámara como el objetivo de la cámara estén a la misma altura, y por lo tanto me estoy garantizando que no va a haber mucha deformación de perspectiva del objeto. Lo otro que hacía con esta cámara es desactivar la opción del Targeted. De esta forma, en la cámara ya no voy a poder seleccionar el objetivo de forma independiente, y la única forma de rotar la cámara es rotándola o cambiándola de posición. Entonces la voy a rotar y este valor, que ahorita está en 112 punto tanto, lo voy a llevar a 0 y la cámara ya está mirando directamente hacia una fachada. En este caso, si yo selecciono esta cámara y selecciono hacia acá, voy a ver esta fachada. Pero en el render de prueba yo tenía la otra fachada, es decir, esta que está orientada por esta cámara. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta cámara y la voy a rotar 90 grados con precisión, 180 grados, perdón, con precisión hacia acá, y ya esta es mi vista de la cámara. Para hacer render de esa vista, presiono C en el teclado, acá, para activar esta vista de la cámara, y esa es la cámara que yo tengo ahorita para hacer la fachada. Entonces, si yo aplico un render, el render que voy a ver, vamos a verlo por acá, es el render de esa fachada. Pero ¿qué pasa? Que esa cámara por defecto tiene una distancia focal de 40 milímetros. Entonces, si yo muevo esta cámara y la empujo un poquitico más para atrás, pueden ver que sí, yo voy a hacer un render de fachada, pero voy a ver fugas, voy a ver profundidades en el render y no debería verlas. Entonces voy a hacer un render por acá y nos vamos a dar cuenta de que yo tengo fugas, se ve la perspectiva. Y si yo voy a hacer un render de fachada, yo quiero que el render de fachada sea completamente plano. Entonces, ¿qué hacía antes? Yo cambiaba esa distancia focal. Cambiaba de 40 milímetros y me iba quizás a un lente de 200 milímetros, que me neutraliza muchísimo más las profundidades, y tomaba mi cámara y la alejaba muchísimo más hacia atrás para poder hacer un render de fachada. Y entonces, en este caso, yo aplicaba un render y ahora voy a ver como una especie de fachada, se ve el corte, pero aún así sigo viendo fuga.
Entonces ya aquí les estoy diciendo, si ustedes quieren hacer render de fachada con un poquitico de fuga, esta es la opción de hacerlo. Ustedes simplemente colocan una cámara que ya está configurada para que lea la escena de su escena como la tengan ustedes construida. Es decir, tomé una cámara que ya funcionaba y la cloné, cambié su distancia focal, no le cambié sus propiedades de detección de luz en el sensor, como la apertura, el shutter o la exposición, el ISO, tampoco lo modifiqué, sino que simplemente estoy cambiando la distancia focal y luego, de acuerdo a la posición en la que yo mueva esa cámara, yo voy a ver más o menos fachadas. Esa es una forma de hacer fachadas perspectivadas. Pero en este caso, yo voy a regresar a las opciones que vienen por defecto, lo voy a llevar a 45 o 40, venía en 40, y voy a tomar esta cámara y la voy a volver a acercar al proyecto y la voy a acercar un poquitico mejor, la voy a desplazar por acá para ver esa fachada. Entonces lo que quiero enseñarles ahora es cómo hacer fachadas completamente planas, sin fugas, utilizando 3D Max y V-Ray. Para hacerlo vamos a seleccionar cualquier cámara que tengamos, en este caso esta. Fíjense que la perspectiva tiene bastante fuga porque es un lente de 40 milímetros y nos vamos a ir a las opciones del Render Setup, ¿ok? Y debajo de la opción del Global Switch no vamos a utilizar ninguna de estas. En la pestaña de V-Ray nos vamos a concentrar en la opción de cámara. Acá mismo ustedes pueden programar varias deformaciones que se pueden aplicar a la cámara. Por ejemplo, yo puedo agregar una deformación esférica o una deformación de ojo de pescado, etc. Pero en este caso yo quiero que nos concentremos en una deformación ortográfica, ¿ok? Pero antes de designarlo quiero que comparemos el render. Entonces voy a regresar a las opciones que vienen por defecto y voy a hacer un render. Este es el render que estoy viendo en este momento. Lo voy a cancelar y lo voy a copiar. Lo voy a dejar por acá para que comparemos. ¿Ok? Y ahora voy a entrar a las opciones de la cámara y voy a seleccionar la opción ortográfica. ¿Ok? Perfecto. Y ahora presiono render. Pueden ver que en el momento automático en el que yo presiono render, la proyección de la cámara no es la misma. Acá yo la tengo con un lente de 40 milímetros, una distancia focal de 40 milímetros, y acá, a pesar de que tengo un render de 40 milímetros, estoy haciendo un render franco de fachada, una fachada completamente plana, sin ningún tipo de fugas. Entonces esto es perfecto porque un modelo de 3ds Max que ustedes tienen les puede generar una fachada y la pueden usar para planos de arquitectura, para presentárselas al cliente, o incluso la pueden calcar en AutoCAD en caso de que le quieran dar un poquito más de expresión, o la pueden editar en Illustrator si quieren hacer alguna composición, o en el mismo Photoshop, etc. Pero ya ustedes pueden hacer renders francos, ¿ok? O sea, renders de fachadas completos. Imaginemos que quiero la otra fachada, pues entonces tomo esta misma cámara y en lugar de cambiarla, esta fachada sería la fachada, por ejemplo, norte, porque este es el norte del proyecto. Entonces lo voy a llamar fachada norte, ¿ok? Y luego esta cámara la clono con Shift, clonándola como copia, y la voy a rotar mirando en este sentido 90 grados con precisión, norte, sur, oeste y este. Esta sería fachada oeste, ¿ok? Entonces a mi vista de cámara que tengo bloqueada por acá le digo que me enfoque en la fachada de la vista oeste y aplico un render. En el momento que yo aplico un render, entonces ahora tengo una vista frontal de mi fachada oeste. Son vistas completamente planas. Obviamente ahorita se está viendo todo blanco porque tengo el material genérico sobrescrito encima. Una buena idea para ayudarles a generar fachadas que quizás se vean un poco más atractivas a nivel de fachada es presionar 8 en el teclado para abrir el menú de ambiente. 8 por acá, y más abajo acá en efectos yo tengo la opción de agregar efectos. Perdón, ya no es por acá. Es acá en el menú de ambiente. Voy a bajar por acá. Y acá tengo los efectos atmosféricos. Y como estoy trabajando con V-Ray, puedo agregar un V-Ray Toon. El V-Ray Toon me permite agregar como un contorno de caricatura que va a hacer que los bordes de la geometría se vean mucho mejor. Entonces voy a hacer render. Y pueden ver que se empieza a renderizar el objeto, pero luego aparecen estos bordes de caricatura. Estos bordes de caricatura, de acuerdo a la escala de la imagen, están muy gruesas. Entonces yo puedo cancelar esto por acá y regresar a las opciones del V-Ray Toon con el V-Ray Toon seleccionado y cambiar el espesor de esa línea negra de 1.5 píxeles, lo puedo bajar a 0.3 píxeles, por ejemplo. Y puedo hacer un render y ahora esas líneas, cuando se hagan, no van a ser tan delgadas. Y esto me puede ayudar un poquito más
a generar quizás planos para ventas del proyecto o ayudar a destacar un poco más los elementos del contorno. El V-Ray Toon también tiene la opción, voy a cancelar el render por acá, el V-Ray Toon también tiene la opción de que tú puedas filtrar a quién se le está aplicando el V-Ray Toon o no. Yo puedo excluir algunos objetos de este procesamiento del V-Ray Toon para que, por ejemplo, árboles y vegetación no tengan ese efecto de contorno y solamente lo tenga el edificio. Esto ya dependerá de ustedes porque ustedes pueden agregar acá objetos de la escena para excluirlos de ese cálculo del V-Ray Toon. Entonces, perfecto, porque ya aprendemos a hacer fachadas frontales, fachadas laterales y esto lo van a hacer con cada una de las fachadas con proyecciones ortográficas. Consejo. Depende la posición de la cámara. Sí, si yo tomo esta cámara y la desplazo un poquito y aplico un render, el proyecto ya va a estar ligeramente desfasado. ¿Ok? Entonces mi consejo es que vayan haciendo render de prueba poco a poco hasta que consigan la posición ideal de esa cámara para esa fachada. Mi siguiente consejo es que no hagan render de fachada a resoluciones tan bajas como lo estoy haciendo yo. Yo para efectos de esta clase o de este tip ninja estoy haciendo un render a una resolución de 800 por 500, que es más que aceptable para ilustrar lo que les estoy mostrando. No voy a hacer un render final en plena clase porque me voy a tardar mucho al renderizar, pero probablemente si voy a hacer el render final utilizaría un 5000 por 8000 y de esta forma voy a hacer render otra vez. Se van a dar cuenta que se va a tardar mucho. Voy a cancelarlo porque ni siquiera voy a esperar ese tiempo de render, pero voy a hacer primero en las opciones de V-Ray, voy a cambiar el Progressive por acá, el Image Filter, el Image Sampler, perdón, acá que está en progresivo lo voy a poner en Bucket para renderizar en modo Bucket y voy a renderizar un pedacito nada más de la escena, por acá. Y renderizo y se van a dar cuenta que la escala o la resolución perfecto porque me va a dar bastante nivel de detalle y el V-Ray Toon en los bordes me está ayudando a que esos contornos de la geometría se noten mucho mejor. Al tener una resolución más grande como la que tengo ahora, el V-Ray Toon ahora es muy delgado. Entonces tendría que presionar 8 en el teclado otra vez, bajar y regresar al V-Ray Toon y decirle, ok, ahora que la imagen es más grande, esa densidad, de ese espesor de esa línea en 0.3 píxeles no me sirve, quizás me sirva en 3 píxeles. Renderizo y se van a dar cuenta que el borde de ese contorno del toon ahora es mucho más presente y esto me va a ayudar para cualquier composición que yo quiera hacer con esta fachada. ¿Ok? Entonces voy a cancelar esto por acá. No voy a hacer render de región. ¿Ok? Voy a regresar a mi resolución como vengo por defecto, que la voy a mantener proporcional, 8000 por 500, 800 por 500, perdón, y el V-Ray Toon por ahora lo voy a regresar a un valor muy bajito, 0.03, que era el que estaba usando para que quedara bien delgadito. Entonces, de esa forma, yo tengo ahora una cámara que me hace proyecciones de fachadas ortográficas y también vista tope, porque entonces yo puedo tomar esta misma cámara que tengo por acá y la clono como copia, la roto para que vea hacia abajo y la roto para que vea la fachada en esta posición y la desplazo hacia acá. Le digo a esta vista que sea la vista de la cámara y luego obviamente la cámara la tengo que sacar del proyecto y la tengo que llevar hacia arriba. De esta forma, cuando yo vaya a hacer un render, cerré todo de golpe. Cuando yo vaya a hacer un render, estoy haciendo el render de la vista tope, o sea, aplica para cada una de las fachadas. Ahora, ¿aplicará para vistas isométricas? Pues sí. De hecho, aplica para incluso hacer vistas muy interesantes que tradicionalmente no podrían hacerse con otro programa. Por ejemplo, esta vista de la cámara que yo tengo por acá es vista oeste y esta es vista norte. Si yo la clono para acá y hago que esta cámara se rote 45 grados hacia abajo, estoy creando un híbrido entre una fachada norte y una fachada oeste. Por lo tanto, la voy a llamar noroeste. ¿Ok? Y si yo marco esa fachada por acá, esto es lo que yo veo en perspectiva. Pero cuando yo aplique render, no voy a ver eso en perspectiva. Voy a ver el render de ese híbrido entre la fachada norte y la fachada oeste. ¿Ok? Así que también pueden crear esas composiciones muy interesantes. Yo ahorita lo que hice fue rotarla a 45 grados. Entonces en este caso la voy a regresar otra vez 45 grados a su posición normal otra vez como viene clonada de acá. Y técnicamente ahorita es una fachada oeste. Entonces, si quiero hacer una proyección isométrica, es muy sencillo de hacer también.
Yo voy a tomar esta cámara y una proyección isométrica, por ejemplo, cuando yo estudiaba arquitectura, que los hacíamos en tinta, nosotros usábamos escuadras de 30 y de 60 grados. Entonces voy a tratar de generar esa misma proyección isométrica de 30 a 60 grados. Entonces voy a tomar esta cámara y la voy a rotar 30 grados solamente con precisión en este sentido. Y luego esta cámara que siempre está viendo hacia adelante la tengo que bajar. La voy a rotar en fachada, pero no la voy a rotar en modo del view o utilizando el UCS general. Voy a rotarla en modo local para rotarla sobre su propio eje. Y sobre su propio eje, lo voy a rotar en el eje rojo, que es el eje X, y lo voy a bajar hacia abajo 30 grados más para generar esa isometría que necesito. Voy a tomar esta cámara por acá y luego le voy a decir a Max que ahora sí me haga el render. Entonces en ese momento yo estoy haciendo el render de una isometría a 30 grados de inclinación desde arriba y 30 grados en este ángulo. Acá yo estoy utilizando una escuadra de 30 grados para dibujar todos estos y una escuadra de 60 para dibujar esta proyección. Si la posición de la cámara no es la favorable para ustedes, pues es muy sencillo. Ustedes simplemente la desplazan en la vista de la cámara o simplemente la mueven para que enfoquen correctamente el proyecto. Entonces ahora cuando ustedes vayan a hacer render, van a tener una isometría perfecta del proyecto. La ventaja de esto, de forzar esas proyecciones con la cámara de V-Ray, es que todos los materiales y toda la iluminación que ya se están usando en su escena de 3ds Max es exactamente la misma, porque me estoy basando en las mismas luces de la escena y en las mismas cámaras que yo estaba utilizando para render interior y exterior son las mismas, son las que las he clonado hacia afuera. Les he quitado la opción del target para poderla controlar con precisión con ángulos de rotación y generar aquellas proyecciones que son las que yo necesito para este tipo de trabajo. Entonces en este caso lo voy a proyectar un poquitico más hacia acá, lo voy a acercar un poquitico más y voy a hacer ya un render final que me pueda servir como portada. Entonces voy a preparar este render, ya es una isometría. Vamos a irnos a la opción de 8 en el teclado para el menú de ambiente. Ya sé que voy a hacer un render un poco más grande, entonces el espesor de estos píxeles del V-Ray Toon lo voy a llevar a 2 píxeles. Y mi resolución final de la imagen que voy a hacer, voy a entrar a las opciones del render setup, le voy a colocar por acá 2000 píxeles de ancho por 1250 de alto y voy a hacer render. Bien, ya está terminando el render y lo que quiero decirles es que yo cuando mandé a hacer el render lo cancelé un momentito y edité el color del material y lo hice un poquito más oscuro porque me parece que estaba quedando todo muy blanco y ya acaba de terminar el render final. También se van a dar cuenta que en este caso, por ejemplo, todos estos tubos de los bordes de la vivienda son tan delgaditos que al aplicar el V-Ray Toon parece como si fuera un plano negro. Entonces sería un buen consejo que aquellas mallas que son como muy intrincadas, que son como muy pequeñas, ustedes las agrupen o las coloquen en el cálculo del V-Ray Toon y las excluyan de ese cálculo para que no se vean estos manchones negros. Pero ya con eso termino este tip ninja. Les va a ser súper útil poder crear fachadas, vistas tope y además isometrías perfectas usando 3ds Max y V-Ray. Esto es todo por este video y nos vemos en el que viene. Recuerden que pueden descargar también los archivos de este curso en la descripción del enlace. Hasta luego.